Vamos a tomar nuestra Biblia, vamos a abrirla, simplemente así, vamos a abrirla. Y bueno, si la abrimos, lo primero que encontramos es el libro de Génesis. No sé si les ha pasado en alguna ocasión que llegan al cine o al teatro a ver una película y llegan tarde. Y entonces, al final, están preguntando, ¿y ese quién es? ¿Por qué está ahí? ¿Qué pasó? Y eso es porque se perdieron el principio. Si a un niño le estamos contando una historia, que estamos diciendo, había una vez un emperador de China que tenía 3 hijos. El hijo más grande, desde muy pequeño, se fue al Tíbet a estudiar con los lamas, y había un primer ministro. Ya ahí estamos dando una serie de bases para entender la historia. En un origen había un mal primer ministro, como siempre, y todo eso, y al final, si sale ese hijo a ser el héroe, pues ya sabemos cuál fue el origen de todo esto, del problema y de la solución, ¿no? Entonces, siempre es necesario saber el origen de las cosas, en un libro, en una película, y la Biblia no es una excepción de esto. Hay un origen, un principio que necesitamos conocer para tener un entendimiento de qué trata todo esto. O sea, dice el versículo 1 de Génesis 1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Vamos a orar. Señor, te damos gracias porque pues tenemos tu palabra, porque tú nos la has dado y porque a través de ella te podemos conocer y te pedimos tu presencia y sabemos que estás siempre con nosotros, pero de esa manera especial pedimos la presencia de tu Espíritu para que lo que vamos a ver de tu palabra podamos verte a ti detrás de esto y todo lo que hay en lo que tú nos has dado en tu palabra. Ayúdanos, Padre, obra en nosotros, abre nuestros ojos, nuestro entendimiento para que podamos ver, entender, abre nuestro corazón para que recibamos la palabra como lo que es, la palabra de Dios, y que eso sea una semilla que dé fruto en nuestras vidas. Le pedimos para nuestro bien y para tu gloria, y en el nombre de Cristo. Amén. En el principio Dios creó los cielos y la tierra. Con estas palabras empieza el Pentateuco, que son los 5 primeros libros del Antiguo Testamento y también de la Biblia. Son el Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Génesis es el primer libro del Pentateuco y por lo tanto estas son las primeras palabras que tenemos escritas en la palabra de Dios. Estos 5 libros forman una unidad literaria que se menciona repetidamente a lo largo de toda la Biblia como la ley o la Torá, que significa instrucción, el libro de la ley, el libro de Moisés o simplemente Moisés. Todo eso se refiere a estos 5 libros. Y un libro sigue a otro libro, es una continuación del anterior, y sabemos que estos primeros 5 libros fueron escritos por Moisés. Sabemos
por varios testimonios bíblicos, entre los cuales están las palabras de nuestro Señor Jesucristo a los dos discípulos que iban en el camino a Emaús. Les dijo que Moisés escribió de él, como también todas las escrituras. Dice Lucas, comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decía. A los judíos les dijo que Moisés era el autor de las escrituras del Pentateuco o la ley, y por lo tanto es el autor de Génesis. En Juan 5:46 dice: porque si creyeseis a Moisés, me creeríais a mí, porque de mí escribió él. El pueblo de Israel estaba viviendo por diversas circunstancias en esclavitud en Egipto, y por más de 400 años tuvo pues, mucha influencia de la religión y de la cultura egipcia. Ellos mantenían su unidad y sus tradiciones. Eran el pueblo de Dios por herencia, por tradición, pero no conocían verdaderamente a Dios en su mayoría, por lo que no confiaban en Él, no tenían una fe verdadera. Mucho lo habían olvidado, o solo era un recuerdo que les habían transmitido sus padres. Así ha sido a través de la historia. Durante toda la historia del pueblo de Israel se olvidaban constantemente de quién era Dios. El pueblo que caminó por el desierto finalmente no entró a la tierra prometida por su incredulidad. Los que entraron fueron deportados años después a Babilonia por su incredulidad. Los que regresaron de Babilonia terminaron también por su incredulidad rechazando a Cristo, demostrando así que no eran el verdadero pueblo de Dios. Y así es en la actualidad. Dentro del llamado pueblo de Dios hay muchos que son incrédulos caminando junto a los creyentes auténticos. Aunque siempre hubo y hay un remanente fiel dentro del pueblo, como en ese tiempo de esclavitud vivió en Egipto la familia de Moisés, que confiaban en la promesa de Dios, y esa familia vivió en contra de la corriente, como siempre tiene que hacerlo el verdadero pueblo de Dios. La madre de Moisés lo ocultó de Faraón para que no lo matara, según la ley que puso el Faraón, y después, mientras ella pudo, se dedicó a enseñarle a su hijo acerca de Dios, para que él no fuera absorbido por el mundo. Lo que sirvió para que Moisés, aunque fue criado en la corte de Faraón, prefiriera pertenecer al pueblo de Dios antes de ser un hijo de Faraón. Eso no hubiera sido posible sin el sacrificio y la fe de su madre. Moisés creyó porque su madre le enseñó quién era Dios, y después tuvo que huir para salvar su vida, porque poniendo en práctica esas enseñanzas de su madre, defendió al pueblo de Israel que estaba siendo oprimido. Dios lo usó después para sacar al pueblo de Egipto y escribir este libro, el libro de Génesis. De primera instancia, Génesis fue escrito para ese pueblo que había estado esclavizado y viviendo en el imperio egipcio. En las condiciones en las que se encontraba, su mayor necesidad era conocer a Dios, y si lo conocía, conocerlo de una manera más profunda
y recordar quién era Dios, conocerlo personalmente, que solo lo puede glorificar y gozar de él, que es el fin por el que fue creado el hombre, quien lo conoce. Entonces Moisés escribió Génesis para un pueblo apenas librado de la esclavitud, para que supieran quiénes son, para que conocieran el carácter de Dios que los había librado, y para que supieran cómo tenían que vivir dentro del pacto. De todos estos aspectos, el libro de Génesis también es útil para nosotros. Esa es la misma razón por la que nosotros necesitamos estudiar Génesis. Hemos vivido en la esclavitud del pecado por generaciones, y en nuestra vida hay una influencia enorme de las religiones y de los valores del mundo. Necesitamos conocer a Dios, que empieza a revelarse en el libro de Génesis. Génesis quiere decir orígenes, y es donde se explica el principio de toda la creación, y por lo tanto el principio y el origen del hombre. ¿Por qué es como es? Y el origen de todo lo que existe. ¿Y para qué existe? Nos dice para qué fue creado. Génesis inicia con la eternidad pasada y cómo Dios, en un acto de su voluntad y por su palabra, Él habló y la creación existió. Esa es la historia de la creación. Pero más que eso, es el comienzo de la revelación que Dios hace de sí mismo. Es una revelación progresiva y la hace de la única manera en que el hombre la puede entender, por medio de palabras, y se comprueba por medio de la creación, que es lo que el hombre puede ver con sus ojos y analizar con su mente. Moisés no presenció los hechos de Génesis, escribió inspirado por el Espíritu Santo, por lo que Génesis, todo lo que escribió, es la palabra de Dios verídica y confiable. Moisés no hace un esfuerzo para probar la existencia de Dios y presenta una exposición de su persona y de sus obras, sino que presenta los fundamentos para entender la revelación que Dios va a hacer. Así como hablábamos de esos fundamentos, de lo que había en ese el hipotético reino de 3 hijos, un primer ministro, un emperador, presenta los fundamentos, presenta a Dios el Padre, Dios el Hijo, Dios el Espíritu Santo, el hombre, el pecado, el pacto, la redención, la promesa, Satanás y los ángeles, el reino, la revelación, Israel, el juicio y la bendición. Los hechos que presenta son históricos y son literales. No es un libro simbólico ni de mitos, como algunos suponen. El pueblo en el desierto necesitaba entender por qué estaban sufriendo en lugar de entrar en la tierra prometida. Y el sufrimiento era causa de su pecado. Y tenían que saber que Dios los había librado. Necesitaban saber por qué estaba pasando lo que estaba pasando. Y necesitaban saber lo que Dios les había prometido.
Este libro de los orígenes da también la clave para entender toda la Biblia a través de los libros que corren a lo largo de la Biblia desde el principio hasta el fin. Está el reino de Dios en el paraíso, con Dios reinando y su pueblo, que era el hombre que había creado, viviendo bajo su gobierno. Siempre ha habido reino de Dios en la tierra. Al final, Apocalipsis, se recupera el paraíso perdido con el verdadero rey reinando sobre su verdadero pueblo en nuevos cielos y nueva tierra, el verdadero paraíso. Es también el inicio de la historia del pueblo de Dios, comenzando con Set, hijo de Adán y Eva, y la descendencia de Set, distinguiéndola de la descendencia de Caín, también hijo de Adán y Eva, pero no era ese el pueblo de Dios. Pasando por Noé, pasando por Abraham, después los patriarcas, donde se centra esta historia. Génesis termina con ellos, con los patriarcas viviendo en esclavitud en Egipto. Después la historia está centrada en la tribu de Judá, en el Antiguo Testamento, en el pueblo de Israel, hasta llegar al pueblo de Dios en el Nuevo Testamento, la iglesia formada por personas de toda nación, lengua y raza. Y es también la historia de la redención, iniciando con la promesa de la simiente de la mujer, aplastando la cabeza de la serpiente, realizada en el monte Calvario, será consumada en la segunda venida de Jesucristo, y pasando por las figuras de las fiestas y sacrificios que señalan al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Génesis también nos enseña el origen del pecado en este mundo, cómo entró y por medio de quién y cuáles son sus consecuencias. Porque aunque en este libro vemos mucho del propósito de Dios y sus bendiciones, las bendiciones que tiene para su pueblo, también vemos el pecado de los seres humanos y sus consecuencias siempre desastrosas. Si quieres aprender de la tentación y del pecado y saber por qué hay pecado en el mundo, por qué tu lucha contra él es tan difícil, cada día debes voltear a Génesis. Las respuestas que en algún momento llegan a la mente de todo hombre están en las Escrituras. ¿Por qué estás aquí? ¿Por qué estás en la tierra? ¿Para qué? ¿De dónde vienes? ¿A dónde vas? ¿Cuál es el sentido de la vida, si es que tiene alguno? ¿Qué debes hacer durante tu vida? ¿A qué te debes dedicar? ¿A acumular riqueza o a buscar conocer a Dios? ¿Cuál es la meta de la vida? ¿Ser feliz? ¿Tener una vida lo más cómoda posible? ¿O mejor de la que ya tienes? ¿O llegar al cielo? Lo que pienses te va a llevar a vivir de una manera o de otra. Y si estás buscando en el lugar equivocado, te vas a encontrar con que desperdiciaste toda tu vida y no conseguiste nada, porque nada trajimos a este mundo y sin duda nada vamos a sacar. Para interpretar correctamente las Escrituras se debe entender la manera como Dios se relaciona con el hombre.
y que es por medio de pactos. En Génesis, el inicio, en el origen, hay tres: el pacto que Dios hizo con Adán, el pacto con Noé y el pacto con Abraham. Ya después, más adelante, está el pacto con Moisés en el Sinaí, que es el pacto con David. Pero cada uno de estos pactos va señalando al nuevo pacto revelado por Jesucristo y culminado también en el Apocalipsis con los nuevos cielos y la nueva tierra que seguirá por toda la eternidad. Un pacto eterno, un pacto de gracia. Hay otra manera de interpretación de la Biblia que es relativamente reciente, en base a 7 dispensaciones, según las anotaciones de una Biblia llamada Scofield, que hizo estas anotaciones, aunque hay varias variantes, son 5, son 9, más dispensaciones o menos, pero dice que en cada dispensación hay una nueva manera en la que cómo Dios trata con la humanidad. Entonces se cree, según esta interpretación, que Israel es tratado bajo la ley y la ley entonces ya no es para la iglesia. Según esta modalidad, que no es la que creyeron los apóstoles ni la iglesia primitiva, dice que ahora estamos viviendo la dispensación de la gracia. Hace un énfasis en que ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia, dando un lugar pues diferente a la iglesia de Israel, como si hubiera 2 pueblos de Dios. Hay un mal entendimiento de lo que es la salvación, poner una creencia fácil que depende de la voluntad del hombre, que no está totalmente corrompido, y minimiza una vida sin fruto, justificándola con la existencia de lo que ellos llaman el creyente carnal. Y ahí se derivan otras muchas doctrinas pues que no son bíblicas. En la revelación progresiva, Dios deja ver a su pueblo la manera de relacionarse con él, lo que espera de su pueblo, de acuerdo a su santidad, por lo que su pueblo ve la vida de una manera muy diferente como la ven todos los demás pueblos. Hay un contraste muy marcado que distingue la conducta de su pueblo y de los demás pueblos. Por todo esto es indispensable conocer el origen y el principio de todo en este libro de Génesis. Lo primero es que hubo un principio, dice ahí el versículo 1, en el principio. Esta palabra significa primero, lo primero en lugar, lo primero en tiempo, en orden, está a la cabeza o al comienzo. Se habla de un primer fruto o algo nuevo. Principio. Antes del principio o antes del inicio no existía nada. Y nada es nada. No existía ni materia, ni luz, ni energía, ni siquiera existía el vacío. No existía el tiempo ni el espacio. Y es difícil para el ser humano imaginarse lo que es nada. No lo podemos pensar adecuadamente. Pensamos, si tomamos un vaso que está lleno de agua y nos la tomamos, pues pensamos que después de tomarla el vaso está vacío. Pero mientras tomamos el agua, el aire va llenando el vaso sin que lo notemos. Si logramos sacar ese aire,
creamos un vacío perfecto, y ese queda el espacio que tiende a ser llenado. Y si logramos hacer ese vacío, queda el espacio, y el espacio no lo podemos desaparecer. Ahí está. Vivimos en ese mundo, un mundo físico. Nos cuesta trabajo pensar que hubo un tiempo en el que no existió. Con el principio empieza la revelación de Dios. Da paso a dos conocimientos básicos necesarios para empezar a conocer a Dios: el Dios eterno y el Dios creador. Dice, en el principio Dios. Entonces ahí vemos en el principio Dios. Y lo primero que debemos darnos cuenta es que en la Biblia hay un personaje principal. ¿De qué trata la Biblia? ¿Quién es el personaje principal? ¿Es el hombre? ¿Trata sobre el hombre? ¿Es lo importante el hombre? No. Lo importante, lo único realmente importante en la creación, en la vida, en todo el universo, en todo lo que existe, en lo que no existe, lo único importante es Dios. Por eso el tema de toda la Biblia es Dios. En el principio Dios. La palabra que se usa aquí, que se traduce como Dios, es una palabra que está en plural, la palabra Elohim, que significa dioses, en plural, en el sentido ordinario, pero específicamente se usa como el Dios supremo. Entonces, desde el principio, aquí en el Génesis, en esta primera mención de Dios, ya se menciona, se hace notar la Trinidad. Tenemos primero ese Dios, el Dios eterno. Antes del principio solo existía Dios. En el principio creó Dios. Esto significa que en el momento de la creación ya existía Dios, quien es el que creó. Creó todo lo que existe, lo visible y lo invisible. Creó todo lo que no es Dios, y todo lo que no es Dios, eso es la creación. Hay un mundo espiritual, hay cosas que no podemos ver, ni sentir, ni medir, ni siquiera imaginar. Un mundo sin materia, también creado, de la misma manera que existe un mundo material, físico, que es en el que nosotros estamos. Pero sin una creación nada tiene sentido. Dice el Evangelio de Juan, empezando el Evangelio de Juan, también inicia con esta misma, confirmando esta misma revelación de Génesis. Dice, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Desde el principio, aquí está hablando del Verbo de Cristo, ahí estaba esta pluralidad de que habla Génesis 1. Este era el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. El hombre, con toda la capacidad intelectual que tiene, solo puede entender de la creación hacia adelante. Aún las teorías científicas más elaboradas acerca del origen del universo, yendo hacia atrás del tiempo, lo más remoto que puede imaginar la mente humana, llegan a un punto en que no pueden retroceder más, y ahí ponen una explosión a partir de la cual hacen sus especulaciones sobre lo que pudo haber pasado para que se formara el universo. Pero no hay ninguna explicación de lo que había o de lo que pasó, qué fue lo que explotó.
si es que hubo esa supuesta explosión. Ningún resultado científico puede afirmar si esa explosión es la creación o no. Algunos han dicho que el universo se expande y se contrae hasta se condensa en un punto y vuelve a explotar, se vuelve a expandir y se vuelve a contraer. Así es un ciclo interminable y pues así quieren explicar algo. Otros dicen que va cayendo en una espiral y cuando llega abajo aparece arriba y el ciclo también se repite. Pero nada de eso resuelve el problema fundamental de un principio. No se puede explicar aparte de Dios. Y eso es lo que muchos no están dispuestos a aceptar. Pueden creer cualquier cosa, que el tiempo no existe, que hay un principio de incertidumbre, que la Tierra y los planetas no están ahí, que realmente no solo existen si los estamos viendo, y muchas cosas pueden creer, que la Tierra es plana, o que el universo no tiene un creador, que se hizo solito por obra de la casualidad, y una casualidad tras otra que fueron ordenando. Cualquier cosa antes de aceptar que en el principio Dios creó. A partir de que Dios creó, hubo el inicio. Pero la ciencia, eso trata de ser un pensamiento científico, pero la ciencia existe porque hay un mundo físico creado de una manera inteligente en la que pueden detectarse patrones y por eso se pueden establecer leyes científicas. Si pensamos un momento, la ley de la gravitación universal, que no la inventó, sino que la descubrió Newton, él encontró estas relaciones que hay entre las masas de los cuerpos y la distancia que las separa, y pudo establecer esa ley científica, pero eso existe porque Dios así lo determinó. Entonces, él puede predecir ese comportamiento de los cuerpos, de la gravedad, todo eso, cómo somos atraídos, la racionalidad ordenada, el mundo creado que proviene necesariamente de la racionalidad de un creador, de la inteligencia que tiene, no puede ser casual. Los mismos científicos, tratando de encontrar vida inteligente en otros mundos, en otros planetas, emiten y buscan ondas de radio que tengan este patrón inteligente para poder detectarlo. Esos patrones es algo que no puede ser casual. Eso es lo que vemos en el mundo físico. La frase en el principio creo Dios comienza la revelación sobre Dios. Habla de un Dios eterno. Cuando ocurrió el principio, Dios ya existía. ¿Desde cuándo? Desde siempre, desde la eternidad pasada. Es algo que el hombre no puede entender por la sencilla razón de que el hombre es finito. Tuvo un principio, todo hombre tuvo un principio, igual que la creación. Como dijo Calvino, lo finito no puede comprender lo infinito. Por eso, ningún ser humano tiene la capacidad para entender completamente a Dios. Dios no le debe la existencia a nada ni a nadie. Existe por sí mismo y no necesita de nada ni de nadie para seguir existiendo. Él es autosuficiente. Cuando se presentó a Moisés, ahí de la zarza ardiente, Moisés le preguntó
por su nombre le dijo: yo soy el que soy. Y quería decirle al pueblo: yo soy, me envió a vosotros. El que es, el que existe por sí mismo. No hay otro. Esa es la primera gran diferencia entre Dios y cualquier otra cosa o ser. Dios es único, aparte, completamente diferente a todo lo demás. Está separado de todo por su eternidad. Por ese atributo de Dios no puede existir otro Dios. Y algo que Dios no puede hacer es otro Dios. Si Dios pudiera ser otro, ese otro sería una criatura, algo que fue creado, que tuvo un inicio, no es eterno. Y la eternidad es uno de los atributos llamados incomunicables de Dios. No lo comparte con nadie ni con nada. Lucifer, con toda su perfección y belleza, no podía siquiera compararse con Dios, porque tuvo un inicio, fue creado en algún momento por Dios. Por eso la distancia que hay entre cualquier criatura y el Creador es tan grande. En el principio Dios creó. El libro de la ley y la Biblia comienzan con el relato de la creación para que el hombre comprenda que Dios, como creador, es el dueño y señor de todo lo que existe. Tenemos entonces el Dios creador, creó Dios. La palabra que se traduce como creó, cada vez que aparece en el Antiguo Testamento, se refiere a algo que Dios hizo y que solo Él puede hacer. Por ejemplo, en el Salmo 51:10, David dice: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Crea en mí, oh Dios. Esa palabra usada para crea es la misma que se usa en Dios creó en Génesis 1:1. Y vemos que solamente Dios puede crear un corazón limpio. Y solo Él puede renovar el espíritu. Es un acto tan complejo que necesita tanto poder como en la creación. Es un volver a nacer, un acto que renueva, que hace nuevas todas las cosas. Para esta palabra usada como crear, el sujeto siempre es Dios. Entonces el que hace estas cosas, entonces se usa esta palabra. Aunque no siempre, aquí en este versículo 1 de Génesis 1 significa crear de la nada. Más adelante dice que Dios creó al hombre, ahí Génesis 1:21, pero ahí no creó al hombre de la nada, lo creó del polvo de la tierra. Ese polvo sí lo había creado de la nada. En el principio, lo que creó, lo creó a partir de la nada, ni de materia ni de energía que existiera. Nada existía en la eternidad pasada. La materia era inexistente y Dios creó todo lo que existe. Dios era lo único existente, como ya habíamos dicho. Todo lo demás lo creó. Creó los cielos y la tierra. Y en el lenguaje judío esto significa el universo. Ellos no tienen una palabra para el universo. Cuando dice los cielos y la tierra, significa lo que nosotros decimos universo. Es importante notar que Dios crea algo distinto, diferente de sí mismo.
Él es algo totalmente aparte de la creación. Y eso es algo que lo distingue de todo lo demás que es creado. Eso, aparte, algo separado, es uno de los significados de santidad. Y no hay lugar para esa idea que se conoce como panteísmo, la idea de que Dios es un nombre de todo, y que Dios es todo y nosotros somos parte de ese todo. Es verdad que Dios está presente en todo el universo y que el universo de cierta manera existe en Dios, pero Dios sigue siendo Dios y mantiene una distinción que está más allá de los límites de todo conocimiento posible. En el libro de los Proverbios leemos que la sabiduría de Dios, el principio de toda creación, estaba ahí antes de que la tierra fuera creada. Vamos a Proverbios 8, el versículo 22 hasta el 31, vamos a ver. Pero como ya habrán notado, esta sabiduría, el que habla Proverbios, es una personificación de Jesucristo. ¿Sí? Se dice en Génesis 8, 22 a 31, Jehová me poseía en el principio, ya de antiguo, antes de sus obras. Eternamente tuve el principado desde el principio, antes de la tierra, antes de los abismos fue engendrado, antes que fuesen las fuentes de las muchas aguas, antes que los montes fuesen formados, antes de los collados ya había sido yo engendrado. No había aún hecho la tierra ni los campos, ni el principio del polvo del mundo. Cuando formaba los cielos, allí estaba yo. Cuando trazaba el círculo sobre la faz del abismo, cuando afirmaba los cielos arriba, cuando afirmaba las fuentes del abismo, cuando ponía el mar su estatuto para que las aguas no traspasasen su mandamiento, cuando establecía los fundamentos de la tierra, con él estaba yo ordenándolo todo, y era su delicia de día en día, teniendo solaz delante de él en todo tiempo. Me regocijo en la parte habitable de la tierra, y mis delicias son con los hijos de los hombres. El Dios creador significa que es el Señor universal, el Rey absoluto, pues todo depende de él. Ni una hoja de un árbol se mueve y cae si él no lo quiere, si él no lo permite. Alimenta a los pájaros que ellos tengan que sembrar y guardar en graneros. Todo ocurre porque él lo planeó así desde antes de crear el universo. En ese aspecto es como un arquitecto que antes de construir un edificio diseña el funcionamiento de ese edificio, y si nos encontramos con una puerta en algún lugar, con una ventana, no es por casualidad. Así estaba pensado desde antes que se construyera. Así es en la creación. Nada ocurre por casualidad. Nada que no estuviera planeado ocurrirá. Sus decretos necesariamente se cumplen, y todo lo decretó desde la eternidad pasada, incluyendo la caída del hombre, que él usa para bien. Les muestra su poder y su gloria a los ángeles, a los principados, a los potestades, y también a nosotros, a los seres humanos. Y aunque Dios decretó todo, eso no excluye la responsabilidad del hombre. Su gracia,
su misericordia, su justicia, su amor, su poder, su sabiduría, no serían conocidas por nosotros sin su obra de creación y redención. Todo lo decretó como debía pasar para el bien de su pueblo y para su gloria. La creación tiene valor, es valiosa porque Dios la hizo. La creación no es de nosotros, no es nuestra propiedad, sino que Dios nos las da para que vivamos en ella y para que la disfrutemos, pero sabiendo que es de Dios, que nosotros somos mayordomos, que tenemos que dar cuenta de lo que hicimos en la creación y con ella. Por otro lado, que ese Dios sea el creador, nos dice que la vida, nuestra vida, tiene sentido, tiene un propósito. Él planeó y nos dio la vida para algo, no la hizo nada más así. Está más allá de lo que nosotros podemos ver, aunque por momentos nos parezca que no tiene sentido, porque tiene cosas absurdas. Tiene un propósito para la eternidad. Nuestra vida no es un ejercicio absurdo, como sería si fuera nada más para obtener un poco de placer, pasar a lo mejor que se pueda y tratar de evitar el sufrimiento. Vamos hacia una eternidad con Dios. En el Nuevo Testamento, la sabiduría creadora de Dios está concentrada en el Verbo encarnado, de quien se dice: todo ha sido creado por Él y por medio de Él. Colosenses 1:16. Porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas, dice en Romanos 11:36. En Hebreos 1:2 dice: en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Y también en Hebreos 11:3 dice: por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Es importante notar que en cualquier otro pasaje que se usa esa palabra traducida para como crear, está en el contexto de la salvación. La palabra única para lo que solo Dios puede hacer. Su actividad exclusiva se usa mucho más frecuentemente para actos liberadores y salvadores a lo largo de la historia de su pueblo. Por ejemplo, como en Isaías 43, en el versículo 1, que dice: ahora, así dice Jehová, creador tuyo. Ahí está esa palabra: creador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo, oh Israel. No temas, porque yo te redimí, te puso nombre, mío eres tú. En el versículo 19 dice: he aquí, yo hago cosa nueva, pronto saldrá a luz, no la conoceréis, otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. El Dios que crea es el mismo que hace nuevas todas las cosas. El Dios que vemos en Génesis 1 como creador de todo, también es, como se revela en toda la Biblia, el Redentor, el sustentador, el rehacedor. Es el que lleva todas las cosas a plenitud. La actividad creadora de Dios no es solamente la creación
y la conservación de todo lo que hizo. Hay una participación constante y creativa en su creación que la va conduciendo, la va llevando a la gloria venidera. Dice en Romanos 8, los versículos 19 a 22, dice: porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios, porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios, porque sabemos que toda la creación tiene a una, y aún está con dolores de parto hasta ahora. Hay dolores de parto, hay sufrimiento, pero estamos esperando la obra consumada de la creación, de la manifestación gloriosa. La entrada al conocimiento de Dios, de a todo lo que hace y su propósito para el hombre están en el primer versículo de la Biblia. En el principio Dios creó los cielos y la tierra. La clave es si tú crees la palabra de Dios o no la crees. Si tú crees este versículo, no tendrás problema para creer todo lo que sigue. Pero si no lo crees, lo cuestionarás, vas a cuestionar otras cosas. Eso te hará poner en lugar de Dios algo que fue creado. Y ahí estamos incluyendo la ciencia. Y esa incredulidad es la comprobación de lo que dice la palabra. Esa causa de la incredulidad es el pecado. Esa es la causa del estado en el que se encuentra el hombre caído. Vamos a Romanos, pero al capítulo 1, al versículo 18 y siguientes. Dice: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de su eterno poder y deidad se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas. Hasta ahí, lo que revela el primer versículo es que no hay nadie como Él, eterno, creador, dueño, Señor de todo, soberano sobre todo. El principio
y el fin, el origen de la salvación y la gracia. ¿Lo conoces tú? ¿Te ha renovado? Eres una nueva creación salvada y cambiada por el Dios eterno. Si no, reconoces que lo que te impide ver a ese Dios como se está revelando es tu pecado, al que amas, y te excusas con tu incredulidad para no dejarlo, para no obedecer lo que tienes que hacer. Necesitas arrepentirte y creer en su salvación, que es Cristo. Si dices que ya lo conoces, ¿es Dios lo más importante en tu vida o tienes otros dioses? Cuando tomas una decisión, la base para tomarla es Dios o es tu cuenta bancaria o es lo que piensan otros, o tu comodidad o tu prosperidad. El que lo conoce, el que lo ha visto, como debe verlo, como se revela en Génesis, como se revela en la Biblia, vive para adorarlo y darle la gloria solo a Él, el que creó los cielos y la tierra. Vamos a orar. Señor Dios, Creador de todo, te damos gracias porque solamente por tu gracia tenemos esta revelación de ti, solo porque a ti te agradó mostrarte a nosotros como lo que eres. Señor, no podemos entender muchas cosas de ti, estaremos toda la eternidad tratando de conocerte y no llegaremos nunca a un pleno conocimiento, pero que cada día nos estemos acercando, que cada día estés trayendo esta revelación a nuestro corazón, que nos rinda a tu soberanía, a tu señorío, y que nuestra vida hable de eso, Señor. Quita todos los sustitutos que hemos puesto con tal de no obedecer. Quita nuestra incredulidad, nuestra necedad, y pon tu palabra en nuestro corazón, Señor. Obra en todos nosotros, revélate a cada uno en lo particular, cambia nuestro corazón y que pues eso será para nuestro bien, pero que sea también para tu gloria. Lo pedimos en el nombre de Cristo.